Quiero comenzar haciéndoles una pregunta, hermanos. ¿Cuál fue el último buen rey que gobernó en Israel? ¿Quién? Josías. Muy bien. ¿Recuerdan ustedes cuántos años tenía Josías cuando comenzó a reinar? 8 añitos, dice la Biblia. Y si van ahí conmigo, hoy hay mucha historia que contar. Posiblemente no me detenga a leer todos los versículos, pero allí en 2 de Crónicas 34:1 nos dice que Josías efectivamente tenía 8 años cuando comenzó a reinar, y dice la Biblia que reinó 31 años. Es increíble todas las reformas que hizo Josías, y ustedes pueden leerlas allí desde el capítulo 35 y 36, todas las reformas que hizo Josías. De paso, Josías fue el cumplimiento de una promesa que se había hecho 300 años antes. Y no sé si ustedes recuerdan esa historia, cuando el primer rey de Israel, cuando se dividió, Jeroboam, recuerdan que estaba dedicando los becerros de oro, y mientras él estaba en uno de esos becerros en Betel, dice la Biblia que se apareció un profeta desconocido y le dijo que estaba haciendo mal lo que estaba haciendo, y le dijo: en la casa de Israel nacerá un rey, el cual, dijo él, sacrificará los huesos de los sacerdotes y va a contaminar los altares que hoy tú estás edificando. Entonces, producto de esa profecía, 300 años después, vino Josías e hizo exactamente todo lo que Dios había dicho de él. Ahora, quiero que ustedes vean algo muy importante también, porque a los 8 años comienza a reinar Josías, pero dice la Biblia que en el año 13 de su reinado, Dios llamó al último buen profeta que tuvo Israel también antes de ser llevado cautivo a Babilonia. ¿Y ustedes recuerdan cuál es ese nombre? Jeremías. Muy bien, ese fue el último de los profetas antes de que el pueblo de Dios fuera llevado cautivo. Ahora fíjense, si Josías comenzó a gobernar a los 8 años, ¿cuántos años tenía cuando llevaba 13 años gobernando? Solo se suma, ¿no? 8 más 13, ¿que son cuánto? 8 más 13 son 21, ¿no? A los 21 años, Dios llama a Jeremías. ¿Qué edad tenía Jeremías cuando Dios lo llamó? No sabemos, pero sí dice la Biblia que era un niño. Entonces, desde entonces, Jeremías junto con Josías trabajaron juntos para llevar reformas al pueblo de Israel. Ahora, quiero recordarles nada más que cuando hablamos del pueblo de Israel en los días de Josías y de Jeremías, estamos hablando nada más de 2 tribus que habían quedado en Judá, porque 10 de ellas ya habían sido llevadas cautivas por los asirios, los que vivían en Samaria, y solamente quedaban estas 2 tribus, las que se conocen como el reino de Judá. Ahora, quiero que ustedes vean algo, porque Jeremías y Josías comienzan a trabajar juntos, comienzan a hacer grandes reformas, pero ocurrió una tragedia en el año 31 de Josías. Se fue a pelear una guerra, y dice la Biblia, fue y le salió al encuentro al rey de Egipto, y dice la Biblia que el rey de Egipto le dijo: Josías, quédate tranquilo, yo no tengo pelea contigo, mi pelea es con otro rey. Pero dice la Biblia que Josías no hizo caso del rey, y entonces dice la Biblia que el rey murió a la edad de 39 años. En su funeral, Jeremías compuso un libro llamado el Libro de Lamentaciones, que es el que tenemos hoy nosotros. Y dice la Biblia que durante su funeral esas palabras de Jeremías fueron leídas. Jeremías sintió dolor en su corazón por la pérdida de este buen rey, porque por más de 18 años trabajaron juntos. Muere Josías. Y dice la Biblia que Israel puso por rey ahora al hijo de Josías. Pero el rey de Egipto le dijo: tú no vas a gobernar, va a gobernar tu tío. Así que se llevó cautivo al hijo de Josías para Egipto y puso a otro rey llamado Joacim, que este era hijo de Josías, el rey que había muerto. ¿Creen ustedes que Joacim fue un rey bueno o fue un rey malo? ¿Qué creen ustedes?
De paso, reinó 11 años en Israel, dice la Biblia, e hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Dios le dijo a Jeremías: escribe un libro y habla estas palabras al pueblo. Jeremías dictó el libro y su escriba llamado Baruc escribió todas las palabras. Y cuando ya terminaron de escribir el libro, Jeremías le dijo: ve al pueblo y comienza a anunciar la destrucción que va a venir. Y dice la Biblia que algunos funcionarios del rey escucharon las palabras de Jeremías, tomaron el rollo de Jeremías, lo llevaron ante el rey Joacín, y dice la Biblia que mientras estaban leyendo las palabras de Jeremías, adivinen qué hizo el rey Joacín con los escritos del profeta. Agarró el rollo, dice la Biblia, con un cortaplumas, cortó los rollos, y no solo los cortó, sino que los tiró a una hoguera. Dice, eso está allí en 2 de Crónicas 36, 5 y 7. Joacín dijo: a mí no me importa lo que Dios diga de esta nación, a mí no me importa el consejo de Dios, lo tiro a la basura, lo quemo, no me importa. Producto de eso, años después, exactamente 7 años después, vino el rey Nabucodonosor y se llevó preso con cadenas al rey Joacín. Todo por no escuchar el consejo del profeta. Se llevan a Joacín esclavo a Babilonia. El pueblo de Israel pone al hijo de Joacín como rey, y el rey Nabucodonosor dice: tú no vas a reinar, Joaquín. Se llevó al niño, lo llevó cautivo y puso en su lugar al otro hijo del buen rey Josías, que se llamaba Sedequías. Y dice la Biblia que Sedequías fue el último rey de Judá. ¿Ustedes creen que fue bueno o que fue malo? No, fue malo. Los 11 años fue malo, porque Jeremías siempre estuvo a su lado guiándolo, diciéndolo: mira, rey, deja ir al pueblo, a los esclavos, libéralos. No es la voluntad de Dios que entre los israelitas hayan esclavos. El rey los liberó por un tiempo, pero luego echó para atrás la orden, volvió de nuevo a tener cautivos. Varios consejos que el rey Jeremías le dio, él no quiso escuchar. Es más, el rey permitió que Jeremías fuera echado en una cisterna con lodo. Dice la Biblia que arrojaron allí al buen profeta, y si no es por un amigo que lo manda a sacar, posiblemente hubiese muerto allí. Un día, estando en la cárcel, el rey fue a visitar a Jeremías. Y estoy hablando allí de Jeremías capítulo 38, solamente estoy contando la historia. El rey fue a buscar a Jeremías estando preso y le dijo: Jeremías, quiero que tú me ayudes. Quiero saber cuál es el consejo de Dios para mi vida. Quiero que me vaya bien. Y Jeremías le dijo: este es el consejo de Dios, oh rey. Entrégate al rey de Babilonia. No hagas fuerza con él. Si tú te entregas al rey de Babilonia, vivirás tú y vivirán tus hijos. No van a quemar tus palacios y la casa de Dios estará en pie. Solamente hazle caso a Dios. ¿Ustedes creen que el rey Sedequías le hizo caso al profeta? No le hizo caso. Tiempo después, en el año 9 de su reinado, vino Nabucodonosor y sitió la ciudad por 3 años. Al tercer año ya no había comida en Jerusalén, y se abrió una brecha entre los muros y entró el ejército babilónico. El rey Sedequías quiso huir, pero dice la Biblia que cerca, llegando a Jericó, lo agarraron los capitanes babilonios, lo llevaron ante Nabucodonosor, lo llevaron a Ribla. Y en Ribla, dice la Biblia, segunda Jeremías 39, 4 y 7, dice la Biblia. Vamos a leerlo si quieren, Jeremías 39, 4 y 7. Vean ustedes lo que sucedió con el rey Sedequías. Versículo 6, Jeremías 39, 6. ¿Qué fue lo que hizo el rey de Babilonia? Dice la Biblia. Degolló el rey de Babilonia. ¿A quiénes dice la Biblia, hermanos?
a los hijos del rey Sedequías en presencia de éste en Ribla, y asimismo el rey de Babilonia hizo degollar a todos los nobles de Judá, y al rey Sedequías, ¿qué le hizo? Dice la Biblia, hermanos, le sacó los ojos y lo aprisionó con grillos para llevarlo a Babilonia. La pregunta que yo quiero hacerle a la iglesia de Love es: ¿qué necesidad había de esto? Si el profeta te dice, entrégate, no seas duro de corazón, obedece a Dios para que te vaya bien, vas a tener vida tú, tus hijos, no vas a perder nada. Porque a veces los seres humanos vamos en contra del consejo de Dios, pensando que en la vida nos va bien, producto de la desobediencia. El último rey de Israel vio cómo sus hijos murieron en su presencia. Y no solo eso, también fue llevado esclavo a Babilonia sin sus ojos. El título del sermón de esta mañana es: para que te vaya bien. Todos los que estamos aquí, todos, niños, jóvenes, adultos, queremos que en la vida nos vaya bien. ¿Sí o no? ¿Queremos que en la vida nos vaya bien, sí o no? A ver, levante la mano el que se quiere casar para fracasar. A ver, levante la mano. Pastor, yo me voy a casar, pero me quiero divorciar. O, a ver, o pastor, yo voy a buscar trabajo, pero quiero que me corran. Levante la mano, por favor. Todos los que estamos aquí queremos que en la vida nos vaya bien. Queremos tener matrimonios estables. Queremos tener trabajos donde podamos desempeñarnos. Nadie está aquí para que le vaya mal en la vida. Hoy vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para que nos vaya bien. ¿Quieres tener una buena relación de noviazgo? Tienes que escuchar este sermón. ¿Quieres tener un matrimonio sólido como el de tus padres o de tus abuelos? Tienes que escuchar el consejo de hoy. Tú que estás recién casado, recién casada, o que tienes planes de casarte. O sí, pastor, yo necesito escuchar el consejo. Bueno, quédate hasta el final. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Una sola cosa nada más para que te vaya bien en la vida. Volvamos a la historia. ¿Qué pasó con Sedequías, dijimos? ¿Cómo terminó la historia de él? Sin hijos, esclavo y sin ojos. Pero miren ustedes si no tenía duro el corazón Sedequías, que en vez de liberar al profeta que lo aconsejó para bien, adivinen qué decidió hacer con él. Jeremías capítulo 38, versículo 28, dice la Biblia que lo dejó preso. No lo sacó de la cárcel. Lo hizo sufrir al profeta hasta el último día de su vida. Pero saben, hermanos, algo asombroso ocurrió. Cuando Nabucodonosor entró a Jerusalén y quemó los palacios, quemó el templo y se llevó todos los cautivos, el rey pagano Nabucodonosor habló con su general Nabuzaradán y le dijo: hay un profeta por allí que anunció todo esto. Yo quiero que tú lo busques y lo encuentres. Y dice la Biblia que el capitán de la guardia se fue a la cárcel, vio a un hombre moribundo y le preguntó cuál es su nombre. Él dijo: yo soy Jeremías. Le dijo: ven, sal acá. Y dice la Biblia que el capitán del ejército babilonio se lo llevó ante el rey. Y el rey de Babilonia, hermanos, lo trató bien. El capitán de la guardia le dijo: Jeremías, si tú quieres ir con nosotros a Babilonia, te vamos a tratar bien. O si te quieres quedar aquí, escoge la tierra que tú quieras. Porque yo sé que tú eres un hombre de Dios y tú profetizaste todo esto. Yo quiero el bien para ti. Imagínense cómo son las cosas de la vida. El rey que era del pueblo de Israel lo trató mal, pero un rey que era pagano lo trató bien. Y entonces ahora viene la segunda parte del sermón de hoy. Y yo quiero que tú te aprendas de memoria hoy 3 nombres, nada más. ¿Cuántos nombres? 3. El primero de ellos, Gedalías. ¿Qué nombre dije? ¿Cuántos han escuchado hablar de Gedalías? Levante la mano. Ok, hoy vamos a aprender de Gedalías.
Pastor, ¿quién fue Gedalías? Bueno, cuando Nabucodonosor se llevó cautivo a todo el mundo, llamó a este hombre llamado Gedalías y le dijo: de hoy en adelante tú vas a ser el gobernador de Judá. ¿Qué posición tenía Gedalías? Gobernador. ¿Quién le dio el puesto? El rey de Babilonia. El rey le dijo: yo me llevo a todo el mundo, pero aquí se quedan los artesanos y los pobres, así que tú serás el gobernador de esta gente. ¿Cuál es el nombre de él? No pierdas ese nombre. Pero hay otros dos nombres que quiero que te memorices también. Porque habían dos generales del ejército de Judá. Eran varios, pero solamente dos te voy a dar. Ismael. ¿Qué nombre? ¿Está fácil o está difícil? Ok, Ismael, vamos a ponerle allí el general malo. ¿Ok? ¿Cuál es el nombre del general malo? Ismael. ¿Cuál era el nombre del gobernador? Muy bien. Pero hay otro general que conocía a Ismael el malo, y este se llamaba Joanán. Repitan conmigo: Joanán. Joanán. ¿Quién era Joanán? Joanán era un general del ejército, y él era bueno o era malo. Era bueno. Tres nombres les dije que se aprendan nada más. Esto es una historia nueva, yo sé, pero es necesario memorizarla. ¿Cuál era el nombre del gobernador de Judá? Gedalías. ¿Cuál era el nombre del general malo? El nombre del general bueno, Joanán. Muy bien, ahí estamos. Tranquilo. Nabucodonosor le dijo a Gedalías: vas a gobernar al pueblo, así que vete a Mizpa y vive una vida tranquila. Yo voy a estar con ustedes, yo los voy a proteger y no les va a pasar nada malo. El rey de Babilonia le garantizó que iba a haber paz. Ahora quiero que ustedes vean lo que dice la Biblia, y quiero que me acompañen a lo que dice el versículo Jeremías 40, y vamos a leer el versículo 7, porque aquí aparecen estos personajes de quien les dije que se memorizaran. Jeremías 47, y quiero que vean cómo comienza el texto y me digan qué es lo que hay aquí de raro, porque hay algo raro aquí en este texto. Jeremías 40, no 41, 47. ¿Ya están ahí conmigo? Escuche esto. Jeremías 47. Los jefes del ejército que estaban, ¿dónde dice la Biblia? Cámbiame a 40. Ahí está. Los jefes del ejército que estaban en el campo. Por favor, subrayen esa palabra, campo. ¿Dónde estaban los jefes del ejército? ¿Dónde estaban los que tenían que estar peleando contra los enemigos? Nabucodonosor está invadiendo la ciudad, y estos 5 jefes que vamos a ver ahora estaban ¿dónde? ¿Qué cree usted que estaban haciendo en el campo? Los 5 dijeron: estás loco, ¿cómo vamos a pelear nosotros con ese ejército babilonio? Que pelee el rey solo, y dejaron al rey solo. Y se fueron y se refugiaron en el campo. Así que de primera eran unos cobardes, porque no defendieron a su rey. Pero bueno, salieron del campo. Dice, junto con sus hombres, cuando oyeron que el rey de Babilonia había puesto a Gedalías. ¿Quién es Gedalías, dijimos? El gobernador. Cuando oyeron que Gedalías era el gobernador, salieron del campo. Estaban escondidos. Y dice la Biblia, se presentaron delante de Gedalías en Mizpa, porque recuerdan que Jerusalén había sido quemada por los babilonios. El templo había sido quemado. Ahora que la ciudad en la cual iba a estar ese pequeño pueblo ya no iba a ser Jerusalén, porque estaba destrozado. Ahora era Mizpa, una ciudad que estaba al norte de Jerusalén. Llegaron entonces los jefes, y aquí están los nombres. Ellos eran, y comienza primero con uno, Ismael, ya dijimos. ¿Qué dijimos? ¿Era bueno o malo? Malo. Luego aparece el otro, ¿cómo se llamaba? Joanán, junto con su hermano Jonatán, pero solamente les dije que se aprendieron nada más el de Joanán. ¿Joanán era bueno o era malo? Era bueno. Eran 5, pero solo vamos a quedar con esos. Sigo ahora en la historia. Llegaron ellos, se presentaron ante Gedalías y le dijeron: bueno, Gedalías, nosotros somos generales del ejército y estamos aquí para cuidarte.
se ofrecieron allí para ayudar al nuevo gobernador. El nuevo gobernador les dijo: miren, si ustedes quieren quedarse conmigo no hay ningún problema. Solamente quiero que sepan que a mí me puso a gobernar Nabucodonosor, y Nabucodonosor nos prometió que nada malo nos iba a pasar. Así que solamente les pido que se porten bien. Yo imagino que los 5 dijeron: no hay ningún problema, aquí estamos, vamos a portarnos bien. Pero la historia se pone interesante, porque vean ustedes lo que dice ahora el versículo número 13. Pongan atención, estamos en Jeremías 40 todavía. ¿Qué sucedió en el 13? Johanán, general del ejército, ¿bueno o malo? Johanán, bueno. Miren ustedes lo que hace el general del ejército bueno. Le da un consejo al gobernador. Le dice: Johanán, hijo de Carea, y todos los capitanes de la gente de guerra que estaban en el campo vinieron a Gedalías en Mizpa y le dijeron: ¿qué cosa? ¿No sabes que Baalis, rey de Amón, ha enviado a quién? ¿A quién? ¿Ismael es bueno o es malo? Ha enviado a Ismael. Ese hombre es malo, yo lo conozco. Formamos parte del mismo ejército, pero el rey de Amón le ha pagado y le ha puesto precio a tu cabeza. Gedalías, cuídate, porque Ismael quiere matarte. Gedalías, el gobernador, se quedó con las palabras. Y adivinen qué le respondió al buen jefe. A Johanán le respondió y le dijo: eso no es verdad. Lo que tú estás diciendo lo estás inventando. No inventes, Johanán, tú eres un buen hombre. Y Johanán le dijo: cree mis palabras, porque Ismael quiere matarte. Y entonces Johanán le dijo al gobernador: dame permiso, yo ahora mismo voy a ir a matar a Ismael, porque lo menos que yo quiero es que tú mueras, porque si tú mueres, este pueblo va a quedar disperso. ¿Y quién lo va a gobernar? Y el versículo 16, Gedalías le volvió a responder y le dijo: pero Gedalías, hijo de Ahicam, dijo a Johanán, hijo de Carea: no hagas eso, porque lo que tú dices es falso de Ismael. Ismael es bueno. No le hagas daño, lo que tú estás haciendo es inventando. Johanán le dijo: te lo estoy diciendo, te lo estoy advirtiendo, cuídate de Ismael. Capítulo 41, vino Ismael con unos hombres, 10 hombres, dice la Biblia, armados. El versículo 2 dice que se sentaron juntos a comer el gobernador Gedalías e Ismael con sus 10 hombres armados. Y adivinen qué sucedió después de que comieron. Después de que el gobernador le había dado comida a Ismael y a sus hombres, estos hombres se levantaron y mataron al gobernador. Mataron a unos soldados babilonios que estaban allí y mataron a varios hombres. Y lean ustedes la historia para que ustedes vean. Se cumplió exactamente la advertencia que le había dado Johanán: cuídate de Ismael. No se cuidó y por eso murió. Pastor, la historia está interesante. Sí, la historia está interesante, pero aquí hay que sacar aplicaciones para la vida también. Yo no sé si tú sabías, pero tú eres una buena hija de Dios y un buen hijo de Dios. Tú eres como Gedalías. Dios te ha puesto en un lugar para que seas luz en el trabajo, en la iglesia, en la comunidad. Tú tienes un trabajo que hacer en la obra de Dios. Pero todos los que trabajamos en la obra de Dios, hay personas a las que les caemos bien y hay otras a las que les caemos mal. Y tú no necesitas ser sabio, consultar a alguien para saber quién te quiere y quién no, porque tú lo sabes.
Pero debes de cuidarte con las personas que no te quieren. Debes de cuidarte. Pero a veces nosotros pecamos por ingenuos. Ah, no, esa persona va a cambiar. No va a cambiar. Si en 40 años ha sido malo, no va a cambiar. Por lo tanto, ¿qué tienes que hacer tú? Cuidarte. Ir por la vida, seguir trabajando para Dios, seguir haciendo bien las cosas. En tu trabajo seguramente hay personas que están celosas de tu trabajo, quieren quitarte tu trabajo. Porque cada vez que tú quieres hacer las cosas bien, hay personas que quieren pisotearte. El consejo para la iglesia de Love hoy es: nadie aquí es monedita para caerle bien a todo mundo. Mira, tú puedes ser muy pegajoso y muy mielero, eso que hasta las abejitas se te pegan, pero hasta esos hay alguien que les cae mal. Así que tranquilo, ve por la vida y no trates de agradar a todo mundo, porque siempre vas a encontrar por lo menos uno al cual le caes mal. Le caes mal porque eres feliz con tu esposo o con tu esposa. Y entonces a ella se le retuerce el estómago porque ella quisiera tener un matrimonio como el que tú tienes, pero no lo puede tener. Y entonces le caes mal por eso. Le caes mal porque tienes una buena posición en tu trabajo y ella no, o él no. Y siempre vas a encontrar en la vida personas a las que no le caes bien. ¿Cuál es el consejo de Dios para ti esta mañana? Cuídate de los que no le agradas. Johanán le dijo: cuídate de Ismael, te quiere cortar la cabeza. Gedalías pecó por ingenuo y perdió la cabeza. Ahora, ¿qué sucede una vez que Ismael mata al gobernador? ¿Quién le había pagado a Ismael para que matara al gobernador? ¿Recuerdan quién? ¿El rey de qué lugar era? Baalis, rey de Amón. Lo leímos ahorita. ¿Qué hizo el general malo? Ismael agarró al pueblo y se lo llevó esclavo. Y dice la Biblia que se los llevaba, adivinen para dónde. Para Amón, porque del rey Baalis había recibido dinero. Así que dijo: bueno, yo me lo llevo para allá. Pero cuando iba en el camino, el general del ejército bueno, que se llamaba ¿cómo? El general del ejército bueno, Johanán, escuchó lo que había hecho Ismael. Y yo me imagino que Johanán dijo: pero yo se lo dije, pero yo se lo advertí, cuídate. Pero ¿qué hace el general bueno? Agarra a sus hombres, persigue a Ismael, los alcanza. El pueblo que iba esclavo se alegra porque dice: llegó nuestro libertador. Johanán, el general bueno. ¿Y qué creen ustedes que hizo Ismael cuando vio venir a Johanán con sus hombres? Agarró su caballo, agarró 8 hombres y se fue para Amón y dejó a la gente ahí sola. Llega ahora Johanán, el libertador, y Johanán dice: bueno, ¿y ahora quién va a liderar este pueblo? Y todo el mundo dijo: tú, porque tú nos libraste. Así que Johanán, el general bueno, ahora está a cargo de un grupo de personas. Y Johanán dice: bueno, ¿y para dónde voy a llevar yo ahora a esta gente? Porque los babilonios van a escuchar que mataron a Gedalías y me va a echar la culpa a mí. Y va a traer soldados babilónicos y me van a matar a mí pensando que yo maté al gobernador. Así que adivinen qué hace Johanán. Agarra al pueblo y dice la Biblia que se fueron a vivir a un lugar llamado Kerut Kimán. Estoy leyendo ahora Jeremías 41, versículo 17. Vamos a leerlo. Jeremías 41, 17. Fueron y habitaron, ¿dónde dice la Biblia? En Kerut Kimán, que está cerca de ¿dónde? ¿Recuerdan quién nació allí en Belén años después? Jesús. Belén, hermanos, está al sur de Jerusalén.
Y ellos se fueron a vivir allí cerca de Belén. Pero miren lo que dice la Biblia, cuál era el fin de ellos, hacia dónde se dirigían. ¿Qué dice la Biblia? Con el fin de continuar su camino hasta entrar ¿dónde? En Egipto. Y voy a quedarme ahí un momentito. ¿Hacia dónde iban los cautivos? A Egipto. ¿De dónde había sacado Dios a su pueblo hacía cientos de años atrás? ¿De dónde? De Egipto. Y Dios le dijo al pueblo: nunca jamás, ni siquiera se les ocurra en el pensamiento volver a Egipto. Pero cientos de años después, este pequeño grupo dice: tenemos que regresar a Egipto. Egipto es un lugar seguro. En Egipto hay comida, hay pan y hay paz porque no hay guerra. El mejor lugar para vivir es Egipto. Pero ahora vamos a entrar al capítulo 42 porque la cosa se pone buena. El pueblo buscó a Jeremías porque Jeremías estaba ahí entre todos ellos. Y el pueblo se acercó y le dijeron a Jeremías: tú eres profeta y todo lo que tú dices se cumple. Así que nosotros hoy queremos que nos hagas un favor. Y Jeremías dijo: ¿Qué favor quieren que les haga? Dijo: queremos que consultes a Jehová por nosotros, porque no sabemos qué vamos a hacer. No sabemos si nos vamos a quedar aquí o no sabemos si lo mejor es irnos a Egipto. Así que queremos que tú consultes a Jehová por nosotros, porque Dios te habla a ti y yo sé que Dios te va a responder. Y entonces el versículo 6, que fue nuestra lectura bíblica, vamos a leerlo ahora. Jeremías 42, 6. Vean ustedes lo que el pueblo le dijo a Jeremías. Y no lo voy a leer hasta que todos lo tengamos. Jeremías 42, 6. Queremos que consultes por nosotros a Jehová. Y vean lo que dice el 6, la promesa que el pueblo le hizo a Dios y al profeta. Sea bueno o malo, ¿qué dijeron ellos? ¿Qué dijeron ellos? A la voz de Jehová nuestro Dios oiremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nos vaya bien. Y aquí viene la pregunta que quiero hacerte hoy. ¿Tú quieres que en la vida te vaya bien? Levante la mano el que quiere que en la vida le vaya bien. Según ese texto, ¿qué es lo único que tienes que hacer? Una sola cosa nada más. Obedece a Dios y su palabra y te va a ir bien. El pueblo se reunió y dijeron: mira, Jeremías, habla con Dios. Lo que Él diga, sea bueno o sea malo. A ver, para el pueblo, ¿qué sería lo malo para ellos? Para el pueblo, por ejemplo. Para el pueblo lo malo sería que Dios dijera: quédense aquí. Pero lo bueno para el pueblo era lo que era la voluntad que ellos querían hacer. ¿Qué era lo que ellos querían hacer? ¿A dónde querían ir ellos? Es decir, el pueblo ya estaba, ¿cómo se llama? No es preconcebido, pero estaba ya listo. Sea bueno o sea malo. Lo malo, si Dios quiere que nos quedemos aquí, nos vamos a quedar. Y si Dios dice lo bueno, irnos a Egipto, nos vamos a Egipto. Para que obedeciendo a la voz de Jehová nos vaya bien. Fíjate cómo somos a veces nosotros. Que vamos de rodillas y oramos a Dios: Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Mentira. Tú quieres hacer tu voluntad, pero como quieres parecer religioso, te arrodillas. Hágase tu voluntad. Y cuando te dicen: no, no quiero eso, tú de todos modos lo vas a hacer. Por favor, Jeremías, ayúdanos, consulta a Dios. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios oiremos, porque obedeciendo a la voz de Jehová nos va a ir bien. Adivinen cuántos días después vino la respuesta, porque el versículo 7 nos dice cuántos días después. 10 días después. Dios dice: el pueblo quiere conocer mi voluntad, yo se la voy a dar. Porque a veces Dios, hermanos, Dios nos habla no en el momento en que nosotros queremos.
No, yo quiero que Dios me conteste ya. Dios dice, tranquilo. Yo voy a contestar tu petición cuando tú estés preparado. Y a veces Dios, hermano, nos da tiempo, 10 días en este caso al pueblo, para que pensara bien las cosas. Y finalmente, Dios le habla al profeta Jeremías. Y no tengo tiempo para leer todos los versículos, pero desde el versículo 8 hasta el versículo 22. Después ustedes anótenlo y leanlo en su casa. Dios le da la respuesta a Jeremías para que se le da al pueblo. Y esta fue la respuesta de Dios. Versículo 11, no teman de la presencia del rey de Babilonia al cual tienen miedo. Dios dijo, yo sé que ustedes tienen miedo de quedarse, pero no tengan miedo. Última parte del versículo 12, porque yo estaré con ustedes para salvarlos y librarlos de su mano. No tengan miedo, así como yo cuidé de sus padres cuando cruzaron el desierto, cuando cruzaron el mar rojo, yo estaré con ustedes. No tengan miedo, así que Dios les asegura su protección primero. Versículo 12, tendré compasión de ustedes. Yo sé que perdieron a sus hijos, yo sé que perdieron a sus padres, yo sé que muchos de sus padres se los llevaron cautivos, pero yo tengo compasión de ustedes. Por eso yo los voy a cuidar, dice Dios. Pero el versículo 13, pero si ustedes dicen, no habitaremos en esta tierra, desobedeciendo así la voz de Jehová vuestro Dios, y afirmando, versículo 14, no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá habitaremos. Pues por eso oíd la palabra de Jehová, resto de Judá, porque así ha dicho Jehová, el Dios de los ejércitos, Dios de Israel. Si vosotros volvéis vuestros rostros para entrar en Egipto y entráis para habitar allá, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí, en la tierra de Egipto, y el hambre que os asusta os perseguirá allá en Egipto, y allá morirán. Última parte del versículo 17, morirán a espada, de hambre y de peste. Versículo 18, la última parte, serán objeto de aversión, de espanto, de maldición y de afrenta. Y el versículo 19 dice, Jehová os dice a vosotros, resto de Judá, no vayáis a Egipto. ¿Cuál fue el consejo de Dios para el resto de Judá? Quédense aquí. Yo voy a cuidar de ustedes aquí. Yo los voy a proteger. No le tengan miedo al rey de Babilonia, yo me voy a encargar de él. Yo voy a suplir lo que les falta porque yo tengo compasión de ustedes. No bajen a Egipto. Yo sé sus intenciones, dice Dios. Yo sé lo que ustedes quieren hacer. Quieren irse supuestamente a una tierra que es mejor, pero no. Allá habrá guerra, hambre y peste, y morirán. Y el versículo 22, las últimas palabras de Jeremías al pueblo fueron, sabed de cierto que moriréis a espada, de hambre y de peste, en el lugar donde deseasteis entrar para habitar allí. ¿Cuál fue el consejo de Dios? Quédense. No se vayan. Aquí les va a ir bien. ¿Cuál era la promesa que había hecho el pueblo antes de escuchar la respuesta de Dios? Sea bueno o malo, obedeceremos. Dios muestra su voluntad y la voluntad de Dios era que se quedaran, pero el pueblo en el fondo quería irse. Adivinen qué hizo el pueblo. Adivinen qué hizo el pueblo, que buscó la voluntad de Dios. Háblame, Señor, quiero escuchar tu voz para obedecerte.
Dios le dio la respuesta. Pero como no era eso lo que querían escuchar, porque si Dios le hubiese dicho, vayan a Egipto, allá tendrán paz, yo cuidaré de ustedes, esa gente hubiera hecho fiesta y hubiese reventado cohetes. La voluntad de Dios se habló. Pero cuando la voluntad de Dios no es la nuestra, tratamos de doblarle el brazo a Dios. No, dime cuál es, porque no, es el diablo que está hablando, es el diablo que... Esa es la voluntad de Dios. ¿Ya ustedes conocen la voluntad de Dios? Sigan la voluntad de Dios. Hermanos, hoy día, ¿dónde se encuentra expresada la voluntad de Dios? ¿Dónde? En la Biblia. Y voy a poner un par de ejemplos aquí para poder ejemplificar. A ver, según la Biblia y según la sagrada ley de Dios, y lo estudiamos durante todo este trimestre, ¿cuál es el día que Dios ha apartado, que lo ha santificado, lo reposó y lo bendijo para la humanidad? ¿Cuál es el día? ¿Qué dice el mandamiento que no se puede hacer en ese día? Dice Dios, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día, dice Dios, es mío. ¿Está ahí la voluntad de Dios expresada, sí o no? Pero cuando tu jefe te dice, ven a trabajar el viernes un par de horas en la noche, o ven a trabajar un par de horas el sábado, pídele permiso al pastor, el pastor Nelson es bueno, él te va a hacer una carta, no hay problema. Ven a trabajar, yo te voy a pagar bien, el doble, el triple. La persona ve y dice, híjole, hoy es 27, 4 días para pagar la renta, el Señor me va a entender. Y a veces, hermanos, el Señor y hasta oramos antes de irnos. Señor, protégeme en el trabajo y guárdame en tu divino amor. Y a veces Dios, yo me imagino, hermanos, a veces Dios diciendo, ay, hijito mío. Y te vas y trabajas el sábado. ¿La voluntad de quién seguimos? ¿La voluntad mía o la voluntad de Dios? ¿La voluntad de Dios está dónde? Aquí. Vamos a poner otro ejemplo. Y este no le va a gustar a los muchachos, pero tengo que decirlo. Si tú vienes aquí a la iglesia de Houston Law y ya estás en la edad de 17, 18, 19, 20, 21, 22, algunos hasta 40, 45, pero no importa la edad, y todavía no te has casado, entonces tú ves aquí en Love y tú dices, pastor, no hay nada para mí ahí. Ok, no hay nada aquí, vete a Alief. Allá tengo en Alief unas 3, 4 muchachitas buenas. De paso, vamos a hacer un campamento juntos en noviembre 21, 22, 23. Y yo espero que la mayoría de jóvenes vaya. No a buscar novia, posiblemente, ¿verdad? Pero no es ese el objetivo. El objetivo es buscar a Dios y consagrarnos. En Honduras dicen de chascada, si Dios quiere, pues puedes conocer a alguien, ¿no? Pero ponle que no hay nadie en Alief. No hay nadie en Love. Hay 74 iglesias en Houston. Hay más de 355 iglesias en la conferencia de Texas. Hay 22 millones de adventistas en todo el mundo. Yo estoy seguro que por lo menos uno o una está reservada para ti. Pero si vas por la calle y alguien te dice, qué linda estás, y no es de la iglesia, porque a veces los encontramos en el colegio, en la universidad o en la escuela. Y entonces, a veces los filisteos, porque ese es el término que nosotros usamos, ¿no? Los filisteos enamoran a nuestras muchachas. Y pobrecitas las muchachas. Como los de Love no les dicen nada. Porque pasa o no pasa. Los nuestros se quedan callados. Entonces los de afuera, esos sí tienen pezuñas y las tienen bien largas. Y enamoran a nuestras muchachas que son buenas, nobles, consagradas, trabajadoras y de todo. Y finalmente, pobrecitas, las engatusan o los engatusan. La muchacha se enamora de alguien que no es cristiano, o el muchacho se enamora de alguien que no es cristiana. Entonces viene con el pastor Nelson y entonces viene con el pastor Nelson y dice, pastor, le presento a mi novio, a mi novia. Adivine cómo se va a poner el pastor Nelson. Si tú vienes y me presentas a alguien de la calle,
por respeto yo te voy a sonreír. Pero en mi corazón va a haber un gran dolor. Porque no es esa la voluntad de Dios para tu vida. No es esa. ¿Qué dice la Biblia? A ver, ¿cuál es la voluntad de Dios para aquellos muchachos y muchachas que están buscando no? ¿Cuál es la voluntad de Dios? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No te metas, no te enamores con alguien que no le ha entregado su corazón a Jesús. No lo hagas. Es que, pastor, en la iglesia nadie me enamora. Y este hombre me enamoró. Y no hay marcha atrás. Dime, ¿qué te puedo decir yo? Pastor, ore por mí. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ahí está la voluntad de Dios. ¿Qué quieres que yo te diga? 2 ejemplos nada más le puse. Así podía seguir dando otros ejemplos más. Ora por nosotros, Jeremías, para que obedeciendo a la voz de Jehová nos vaya bien, sea bueno, sea malo. Dios expresa su palabra, quédense. El pueblo dice. Y entonces vamos al capítulo 43. Versículo 1. Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo, todas las palabras de Jehová, su Dios, todas estas palabras que Jehová, su Dios, le había enviado a decirles. Escuchen el 2. Azarías, hijo de Osaías. Johanán, el bueno, hijo de Carea. ¿Y qué más dice la Biblia? Y todos los varones soberbios le dijeron a Jeremías: mentira dices. Eso que tú estás diciendo no es la voluntad de Dios. Y le echaron la culpa a uno llamado Baruc. Le dijeron: a ti te está influenciando Baruc y por eso no nos quieres dejar ir a Egipto. Adivinen qué puesto tenía el pobre Baruc. Baruc era el escriba de Jeremías. ¿Quién era el jefe? Pero cuando tú quieres hacer tu voluntad, cualquier cosa es excusa. No, Baruc te está influenciando. No te ha hablado Dios. No es esa la voluntad de Dios. Nosotros nos vamos. Y adivinen qué hizo el pueblo. Se fueron para Egipto. Y yo quisiera hablarte lo que pasó en el 44, pero te lo voy a dejar de tarea. Lo primerito que hicieron esta gente cuando llegaron a Egipto, voy a leerlo. No lo voy a leer, le voy a dar de tarea. Capítulo 44, del versículo 16, lean hasta que termine el capítulo. Las mujeres se enojaron con Jeremías estando en Egipto y le dijeron: desde que nuestros maridos dejaron de adorar a la reina del cielo, a Istar, dijeron ellas, desde que dejaron de hacerle tortas a la reina del cielo, nos ha pasado todo lo malo. Así que de ahora en adelante vamos a adorar a Istar, la reina del cielo. No lo estoy inventando. El 16:44. No escucharemos de ti la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová. Porque aún allá en Egipto Jeremías lo seguía llamando al arrepentimiento. No escucharemos de ti la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros jefes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Entonces, dicen ellas, las mujeres, tuvimos abundancia de pan y fuimos felices y no vimos mal alguno. Pero desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta de todo, y por la espada y el hambre somos exterminados. Dios sabía de antemano que si este pequeño pueblo se iba a Egipto,
se iban a apartar de sus caminos. Y hermanos, antes de que nosotros demos un mal paso en la vida, Dios siempre manda su mensaje expresado en su palabra. Y no solo en su palabra, a veces Dios usa a los mismos padres para dar consejo a los hijos. Pero a veces los hijos no escuchan. A veces Dios usa a los mismos hermanos de la iglesia con un consejo bíblico, pero a veces no escuchamos. Llegaron a Egipto y se apartaron de Dios. Y luego sigan leyendo la historia y busquen en la historia qué pasó con este pueblo que se quedó en Egipto. Jeremías levantó un altar de piedras en una de las pirámides o de edificios que habían allí. Esto está en el 43, 44, principio de los versículos. Y cuando Jeremías estaba levantando ahí ese monumento de piedras, la gente se acercó y le dijo: Jeremías, ¿por qué haces eso? ¿Qué significa eso? Y Jeremías les dijo: dentro de poco, el rey de Babilonia vendrá, conquistará estas tierras, prenderá fuego a todas estas edificaciones, a unos los llevará cautivos y otros morirán de hambre, de espada y de peste. Y este lugar que yo estoy poniendo hoy sobre piedra, aquí se sentará el rey de Babilonia. Y años después, hermanos, exactamente como Jeremías lo dijo, el rey egipcio, de paso es el único nombre que se menciona de los reyes egipcios, Ofra, murió a manos de los babilonios. Los babilonios conquistaron Egipto y todo mundo perdió la vida. Hay que terminar ya porque el tiempo me agarró. Pero si se te olvidaron todos los nombres que te di o toda la historia que repasamos, no quiero que olvides una sola cosa. ¿Quieres que en la vida te vaya bien? Solamente tienes que hacer una sola cosa: obedece a la palabra de Jehová. Obedece a tus padres. Obedece a tus abuelos, a aquellos que verdaderamente te aman. ¿Quieres que en la vida te vaya bien? Obedece la voz de Jehová. Hay camino, dice la Biblia, que al hombre le parece derecho. Este es el camino derecho, este es el camino bueno, pero su fin, dice Proverbios 14:12, es camino de muerte. Nunca les fue bien a los que un día se alejaron de los caminos de Dios. Nunca les fue bien. Salmo 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Dice Dios: yo no quiero que camines solo. Isaías 30:21 dice la Biblia: entonces tus oídos oirán detrás de ti la palabra que diga: este es el camino, andad por él, no os desviéis ni a la derecha ni a la izquierda. Yo no sé si tú sabías, pero aún hoy Dios sigue hablando a nuestras espaldas. Y Dios sigue diciéndonos: este es el camino. Dios sigue hablándonos y lo hace de diferentes maneras. Qué lindo es Dios, que no nos deja caminar solos. Termino con lo que dice Hechos 5:29. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Querido Padre que estás en los cielos, en esta mañana tarde cerramos nuestros ojos y elevamos, Señor, esta oración a ti, diciéndote, Señor, que como un día decía el profeta Isaías:
Danos, Señor, oídos para oír como los sabios. Despiértanos, Señor, mañana tras mañana para poder escuchar, Señor, tu voz. Señor, tu voluntad tú la expresas de diferentes maneras, pero la principal forma en la que tú nos hablas es a través de tu palabra. Hoy te queremos, Señor, pedir perdón por las veces en que, conociendo tu voluntad, conociendo, Señor, tus designios para con nuestra vida, por las veces, Señor, en que los padres con el corazón y con las lágrimas nos han abierto, por las veces, Señor, en que el pastor nos habla o el hermano de la iglesia nos habla. Perdónanos, Señor, por las veces en que hemos decidido hacer y seguir nuestros caminos. Necesitamos, Señor, escuchar esa voz que a nuestras espaldas nos diga: este es el camino, ve por él. Señor, todos aquí nos hemos equivocado, porque en algún momento, Señor, hemos hecho las cosas a nuestra manera, solamente para darnos cuenta que más tarde decidimos mal. Cuando tú le dijiste al pueblo que quedaba en Israel, a los pequeños grupos de cautivos, cuando tú les dijiste: no vayan a Egipto, les va a ir mal. Yo sé que si se van a Egipto se van a olvidar de mis caminos y de mis mandamientos y van a regresar a la mala vida. Cuando tú nos das un consejo, Señor, lo sacas del corazón porque tú ves las cosas antes de que sucedan. Cuando tú dices, Señor, acuérdate del día de reposo, es porque tú lo sabes. Cuando tú dices, Señor, no es bueno que andemos en yugo desigual con los incrédulos, tú eres más sabio que nosotros y no te equivocas. Cuando tú dices no hagas negocios con alguien que no tiene principios cristianos, es porque tú sabes, Señor, lo que viene. Perdónanos, Señor, por las veces en que ignoramos el consejo de nuestros hijos, el consejo de nuestras esposas, el consejo de nuestros esposos, el consejo, Señor, de tu palabra. Perdónanos. Si alguien, Señor, ha actuado mal, nunca es tarde, Señor, para regresar de nuevo a tus caminos. Gracias, Señor, porque tú no nos dejas solos. Gracias, Señor, porque tú conoces cuál es nuestra condición. Y gracias, Señor, porque contamos con el mejor consejero de todos y con el más sabio de los sabios, que es Cristo Jesús. Por eso, Señor, antes de tomar una decisión de hoy en adelante, lo primero que vamos a preguntarnos es: ¿y tú, Jesús, qué dices? Dime, ¿qué debo hacer? Muéstrame el camino. Porque si te hacemos, Señor, estas preguntas y estas palabras, seguramente, Señor, tú siempre tendrás una respuesta para nosotros. A fin de que nos vaya bien, tu palabra dice que hay que obedecer, Señor, tu palabra. Ayúdenos, Señor, a ser obedientes. Quita de nosotros, Señor, este corazón de piedra y danos un corazón de carne, un corazón humilde, un corazón sencillo, para escuchar, Señor, siempre de tu palabra. Llévanos con bien hoy a nuestros hogares. Al almorzar queremos meditar en lo que hoy hemos estudiado. Y nunca, Señor, queremos apartarnos de tus caminos. Bendiga, Señor, a su pueblo que hoy está aquí reunido. Bendiga, Señor, a nuestros hijos, a los jóvenes y a los adultos. Denos una bendición por igual, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.